Ok, ahora sí. La sesión pasada estuvimos trabajando cómo diseñar un mecanismo a partir de conocer que tuviéramos dos puntos en cualesquiera y queríamos que un mecanismo, hicimos el caso de un mecanismo manivela balancín, donde pasara por esos dos puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer algo similar, este, nada más que vamos a tener una condición un poquito diferente y vamos a trabajar con un diseño un poquito más complicado, ¿vale? Pero es algo similar. Ok, entonces para eso, déjame ver, vamos a suponer, ajá, oh, Ah, casi no se escucha. A ver, espérame, dejen cambio entonces de micrófono, porque igual me queda un poquito lejos. Mm, ¿Por ahí se escucha mejor? ¿O aquí? ¿Ahí ya se escucha un poquito mejor? ¿Se escucha bien, profe? Ahora soy yo el que no escucho nada. Ah, creo que ahí suena mejor, ¿no? ¿Sí se escucha mejor o se sigue escuchando muy mal? Ok, creo que ya está mejor, ¿no? Entonces, bueno, voy a hacer el diseño rápido. Le voy a hacer la manita porque no encontré lo que estaba buscando. Entonces, rápidamente, vamos a suponer que tenemos dos puntos ujú, arbitrarios en el espacio que estamos buscando. Tenemos un punto P y un punto P. Bueno, vamos a llamarlo P1 y acá P2. Muy bien. Y vamos a suponer que lo que queremos es desplazarnos de entre estos dos puntos. Ajá, y además del desplazamiento que estamos buscando, bueno, vamos a suponer que este desplazamiento tiene un cierto arco. Como datos o como información tenemos que de aquí se forma un ángulo A respecto al vector de desplazamiento que vamos a llamar delta 2 y el elemento que queremos que pase por ahí, pues vamos a suponer que está proyectado y nuestro elemento de desplazamiento, el punto o el eslabón de nuestro mecanismo que se está desplazando, pues se mueve en un arco alfa 2. ¿Sale? Ahora, todo esto vamos a suponer que estamos conectados a no necesariamente es como en los casos anteriores donde lo que queríamos es que en el punto B o el punto A, que sean partes directas del mecanismo, se estén desplazando. Aquí vamos a suponer que nuestro mecanismo, lo voy a dibujar a un costado, A, tiene una forma siguiendo este, ¿no? Entonces está un eslabón aquí, aquí está
naranjada. Acá está, no podemos ponerle un ángulo para que sea un poco más interesante. Ujú. Y luego de aquí se extiende. Déjame ver mejor. Aquí está. Y luego tenemos este eslabón, vamos a decir que que cuenta con eh, una extensión, y aquí estaría el punto P. Ese es el punto que nosotros tenemos que se desplace. Aquí estaría O2, el centro de rotación, O4, ajá, A y B. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces vamos a hacer el desplazamiento como está indicado ahí, del punto P. Esto funciona mucho, no sé si han visto, pues, digo, en muchos casos, muchas máquinas, muchos equipos tienen este tipo de desplazamientos, pero es la base, o lo que hemos conseguido es la base para el trazo de ruta por las que tiene que pasar un mecanismo. Por ejemplo, no sé si han visto estos eh, mecanismos que utilizan para luego para dibujar. Entonces, es un mecanismo de 4 barras que tiene conectado algo similar a esto. Y entonces se busca que conforme se van moviendo un motor en el punto de entrada, va generando un movimiento preciso en el mecanismo. Para poder generar esos movimientos precisos, pues primero tenemos que entender cómo se van a dar estos desplazamientos. ¿Sale? Entonces, lo primero que vamos a hacer, igual que en otras ocasiones, es trazar los vectores de posición y vamos a irles poniendo como nombre, ¿ok? Pero vamos a imaginar, antes de que empiece con todo eso, que no luego nos toma, como que se vuelve un poco confuso, vamos a imaginar que se da el desplazamiento, ¿sale? Entonces, la segunda posición del mecanismo o la posición futura del mecanismo sería una posición más o menos por aquí. Entonces, el punto P se va a desplazar hacia acá, aquí va a estar, luego el punto D se va a desplazar hacia acá, aquí sería la unión, y sería nuestro mecanismo en su segunda posición, ¿sale? Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a establecer las ecuaciones y todo el comportamiento, pero tenemos que tener cierta información. Ahorita, conforme vayamos hablando del proceso que vamos haciendo, vamos a considerar qué datos tenemos y qué datos no, porque acuérdense que igual que la vez pasada, hay partes que dependen del diseño. Es decir, que nosotros vamos a proponer cierta información y hay información que no, que ya se nos está dada. ¿Ok? Entonces, vamos a decir, voy a trazar los vectores. ¿Ah? Entonces, vamos a decir que tengo, bueno, voy a indicar quizás algunos ángulos que son importantes de recordar. Aquí estaría el ángulo Z2, acá estaría el ángulo Z4, ¿ok? Aquí tengo un ángulo, como tengo este elemento, yo lo puse con forma triangular, puede tener una forma arbitraria, pero acuérdense que como tal los eslabones solo nos importa la distancia que hay entre los nodos. Entonces aquí sería como la distancia de A y B hacia el punto P. Como tal, aquí puedo tener una forma complicada de ese eslabón. Físicamente puede tener una forma complicada, pero lo único que nos está importando es la distancia que hay hasta el punto, hasta el punto P desde B y desde A. ¿Sale? Entonces aquí vamos a dar un ángulo al que voy a nombrar eh, phi, ¿no? Voy a decir phi. Y bueno, aquí está recuerden que aquí sería el ángulo θ3, ya todo θ3. Voy a dar un ángulo aquí interno para, mira, desde aquí hasta acá, sería esto lo voy a llamar phi. Ujú. ¿Sí? Y y bueno, técnicamente el ángulo alfa, para que entiendan un poquito el dibujito que está al lado, pues sería, si yo trazo desde donde está P, ¿no? Vamos a decir que aquí hay una línea que pasa por aquí, ¿sí?
Y entonces esa línea yo la... espérenme, mm, o sea, si creas esta línea, luego esta línea yo la desplazo hacia acá, ajá, y entonces ese sería el ángulo entre la nueva posición y la posición anterior, eso es alfa. ¿Sí queda claro? O sea, originalmente hay una línea que va de A a P, esa línea paralela a la que hay de color como amarillo, y ahí está el ángulo alfa, que es un ángulo de desplazamiento que me están indicando, que me están dando, ¿vale? Hasta aquí nadie tiene dudas, todo va sencillito. Bueno, creo que no. Entonces, vamos a continuar. Luego aquí voy a trazar un ángulo, ujú, nada más que va a dar como cierta indicación, que esto lo voy a llamar beta, o bueno, beta 2. Ahorita van a ver un poquito cuál es la idea detrás de ese ángulo. Entonces, más o menos, estos son los ángulos que conozco. Ahora, lo que sigue es trazar los vectores. Recuerden que siempre trazamos los vectores de tal forma que sus ángulos pues, nos den información acerca del mecanismo. Entonces, tengo dos posiciones, por lo tanto, pues necesito los vectores en el estado uno y los vectores en el estado 2, ¿no? Entonces, aquí voy a trazar un vector al que le voy a llamar, pues, R1. Ajá. Bueno, aquí, y como tenemos estado uno y estado 2 voy a cambiarle de nombre, ¿no? Le voy a llamar W. En este caso, este sería W1, por acá estaría W2. Ajá. Y luego de aquí a acá tenemos un vector que voy a llamar Z. A ver, no sé si me voy a llamar otro lado. Z, en este caso está en la primera posición y acá estaría en la segunda posición. Z2, aquí está el punto P2. Ah, lo mismo necesito vectores del otro lado. Les digo, el problema es que no puedo usar, como siempre, R1, R2 para pegar, porque pues ya como tengo dos posiciones y estoy trabajando en generar esas dos posiciones, pues, se pueden confundir, ¿no? Entonces, vamos a empezar aquí el vector, lo voy a llamar U, ajá, todos estos son vectores. Entonces este va a ser U1, aquí voy a trazar un vector que vaya, voy a llamar S1, ajá, y voy a trazar el eslabón aquí, este sería B, este sería B1, por acá estaría B2, aquí estaría U2, y aquí estaría, ay, güey, este, aquí, vale. Y el número B1, B2, U1, U2, y acá estaría, y aquí hasta acá, aquí, y aquí hasta acá, estaría S2. Está un poquito confuso, yo no sé el dibujo porque tiene muchos elementos y de hecho voy a tener que cambiarle el nombre a algunos ángulos para que no causen tanta confusión. El ángulo teta 3 aquí no nos es tan práctico, realmente ahorita van a ver por qué. Es un poco me lo voy a ahorrar, este teta 3 lo voy a quitar, porque en realidad no nos va a dar tanta información. El que sí nos importa es psi, que psi es la posición original del ángulo de Z1, ¿ah? Y a Teta 4 le voy a cambiar el nombre. Para que les digo, para que no tengamos problemas entre las dos posiciones. Le voy a llamar sigma y aquí ya le puedo llamar solamente teta. ¿Sale? Entonces ya no hay tanto lío respecto a si es posición 1, posición 2, o más bien, ajá, para que no nos confundamos. ¿Sale? Entonces esta es la posición 1 y voy a trazar el vector.
que nos manda desde la posición uno hacia la posición 2. A este vector lo voy a llamar P, pero lo voy a llamar P21. ¿Estamos? O, bueno, sí, estoy mirando este, ¿no? Entonces, ¿cómo desarrollo este, todo este sistema? Bueno, me falta nada más aquí un vector, lo voy a pensar, que es el de la bancada. Que tampoco, al igual que teta 3 ahorita no nos va a ser tan importante y tiene que ver con, lo voy a llamar G, tiene que ver con cómo se está desplazando esta cosa y cómo está trabajando todo el mecanismo. Pero bueno, si yo quiero generar el movimiento, ¿ah? Este, vamos a decirlo así, me piden que diseñe el mecanismo de 4 barras que se va a mover en la línea dada por de P1 a P2, ajá, eh, y posteriormente y bueno, en ese proceso va a girar este elemento mecánico que está en el eslabón 3, va a girar en un ángulo alfa, ajá, el ángulo ahí alfa que está. Y nos piden que encontremos las longitudes y los ángulos de los 4 eslabones, las dimensiones del acoplador. El acoplador, para que quede claro, es esta cosa, ¿vale? Este es el acoplador. Entonces me piden las dimensiones del acoplador y quiero saber pues, cómo es, cómo son, básicamente cómo son todas esas distancias. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, ¿cómo lo voy a desarrollar? Bueno, nosotros ya más o menos tenemos experiencia con el trabajo en vectores. Entonces, independientemente de dónde pongamos nuestro sistema coordenado, me voy a inventar un sistema coordenado nada más ahí, eh, cualquiera que sea cómodo. Entonces, voy a decir que está aquí, en cualquier lugar. Un poco no importa. Recuerden que el eje horizontal son los reales y el eje vertical son los imaginarios. Y entonces debe de existir un vector que va desde el origen hacia P1, que voy a llamar R1, y un vector que va desde el origen hacia P2, al que voy a llamar R2. ¿Sale? Esto nada más es como para decir, bueno, cómo está configurado nuestro sistema, y puedo decir que el vector P21, que es el vector que va del punto 1 al punto 2, debe de ser igual, estos son vectores, a el vector R2 menos el vector R1. Porque recuerden que la resta de vectores está dada como dónde terminaste y dónde empezaste. ¿Ah? Entonces nosotros vamos a ir de 1 a 2, pues entonces terminamos en 2 y arrancamos en 1. ¿Vale? Por eso va de esa forma. Ok, ahora, si se fijan, igual para el vector eh, que propiamente sería el eslabón de transmisión, ¿ah? Podemos decir que ese vector es B1, y este vector B1 va a ir de Z, eh, aquí para que más o menos, bueno, pues, Z1, que es donde termino, y donde inicio es S1, ¿vale? No se ve tan obvio, ¿por qué? Porque Z, bueno, la B1, la conexión, como que propiamente está siendo la base del triángulo. Entonces, pues como que no se ve tan obvio que es la resta de esos dos. Pero hay una forma en la que lo podemos demostrar, a ver si puedo hacerlo sin bastante. ¿No? Ay, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tomo aquí el vector S1, que me voy para acá, y yo tomo el vector B1, lo puedo mover para acá. ¿Vale? O sea, aunque no es muy obvio, pues sí se nota, bueno, ya ahorita ya vimos, que en realidad B1 sí está dada como esa recta. Ajá, y nada más es para que vea un poco de dónde viene ese efecto. Y lo mismo, algo similar va a dar con el vector G. Ajá, entonces, G, aquí si se fijan, tengo, ay, ok,
Si se fijan, es la distancia que está si yo sumo mis cuatro vectores. ¿Estamos de acuerdo? No sé si se acuerdan de cómo hacemos nuestro enlace vectorial. Entonces, G1, para que un poco quede claro, pues tengo mi vector, el que normalmente llamábamos R2, en este caso es W1, porque es el vector en su posición original, A más B1 debe de ser igual a G1 menos, no sé, más U1. De aquí reordenando, que me queda G1, que es el vector que va en la bancada, debe de ser igual a omega 1 más B1 menos U1. ¿Vale? Es como lo que era nuestro lazo vectorial. Ahora, aquí la parte interesante y lo hace este problema diferente a los que ya hemos trabajado, es que tengo dos posiciones y que necesito que se cumpla la condición de que pase por esas dos posiciones. Ya no es un poquito tan obvio como en el anterior que decíamos, pues haz un manivela corredera o un manivela balancín y ya está. Aquí es un poquito más complicado, ¿ok? Van a quedar muchos elementos al aire, pero van a ver que en realidad es muy sencillo. Y lo que voy a hacer, el paso número uno, o bueno, la idea fundamental es que voy a descomponer este mecanismo en dos cadenas cinemáticas. Ajá. La primera cadena cinemática o la primera cadena, el primer lazo vectorial que voy a tomar es por aquí, es este de aquí. Si se fijan, si hago la suma de vectores, se forma un lazo vectorial. Entonces ese va a ser mi primer lazo vectorial. Y luego, ya que resuelva ese lazo vectorial, voy a tomar el segundo, que es este lado de aquí, ¿sí? Cada lazo vectorial, por eso les decía que el eslabón de transmisión un poco aquí ya no es tan esencial, ajá, para nuestros cálculos, porque ese eslabón de transmisión, que sería V1, pues está dado por las posiciones de los otros vectores. Entonces, si resuelvo los otros vectores, nada más hago una resta y ya lo tengo. Lo mismo con el eslabón bancada, ¿sale? Pero lo que sí es indispensable es que yo pase de P1 a P2, entonces tengo que establecer las ecuaciones de comportamiento que me van a llevar en esa dirección. Bueno, entonces, siguiendo esa idea, voy a recortar ese pedacito que voy a usar primero. Entonces, eh, vamos a tomar, vamos a tomar aquí estos elementos, me los copio y me los llevo. Entonces, aquí está. Esa es la primer rama que voy a resolver. Voy a hacer exactamente lo mismo del otro lado y van a aparecer ciertos elementos o ciertos valores que yo voy a tener que estar determinando. Algunos sí los voy a poder calcular, otros los voy a tener que suponer o proponer. ¿Va? Este era así, ¿ok? Aquí estaba el ángulo teta. Ya solo lo llamo teta, no lo llamo teta 2 porque ya lo identifiqué del otro, ¿no? Para eso estuve dando nombres a todos los ángulos. Entonces, bueno, aquí me faltó nada más empezar a posición, la posición A2, P1, P2 y los vectores que los conforman. Entonces puedo establecer, si se fijan, el lazo vectorial que sería, puedo decir, bueno, vas a arrancar por W1 más Z1 más P21. ¿Y dónde voy a? Bueno, y por el otro lado sería W2 más Z2. ¿Estamos de acuerdo? Luego aquí, reorganizando la ecuación, puedo escribirla como W1 más Z1 más P21 menos W2 más, perdón, menos, menos Z2
2 y esto es igual con cero. Luego, como ya no la sabemos, voy a expresar esta suma de vectores, la voy a expresar en forma fasorial. Pero aquí viene algo bien interesante. Bueno, voy a arrancar con el lado uno. El lado uno, pues, ¿qué sería? Pues la longitud, le voy a llamar la longitud del eslabón. Recuerden que si le quito la rayita, estoy hablando de la magnitud del vector. Entonces, para que no se vaya a confundir. Y entonces esto sería W por E a la Z A más Z por E a la I, en este caso le pusimos pi, más P por, bueno, P21, que es esa longitud, ajá, E a la I delta 2, que no se puede que la puse ahí, no se puede que delta 2 menos W2, pero W2, si se fijan, es teta más ese ángulo de desplazamiento beta 2. Entonces sería W E I, teta más beta 2 y Z más Z E I. Y aquí tendría que es el phi, el ángulo verde, más ese ángulo amarillito que habíamos puesto que se llamaba alfa. Entonces esto es es phi más alfa 2. Y esto es igual con cero. Hasta aquí todos me van siguiendo cómo hice esa suma vectorial. Bueno, suma factorial propiamente. ¿Nadie tiene dudas? Bueno, creo que no. Sí, sí, sí me entendieron o sí, sí tengo dudas. Bueno, aquí voy a jugar un poquito con leyes de los exponentes. Recuerden que ustedes tienen un exponente a elevado a la x más y, esto es igual a x por y. Y si se están restando, que sería una división, pero podemos hacer que en lugar de ser la división, pues usar uno de los dos sea negativo, ¿no? Entonces vamos a usar esa idea. ¿Por qué? Porque tengo un par de eslabones, bueno, un par de elementos en mi suma que es que se fijan, es el mismo término que aquí, y por otro lado, este es el mismo término que tengo acá. Entonces puedo asociar términos, ajá, y hacer una pequeña factorización. Entonces, ¿esto qué me queda? Me va a quedar W, ¿qué sea W? ¿No? ¿No? Ok. W, E, I, Z, y este está multiplicando, este me queda multiplicando a uno más E, y beta 2. Ese es respecto al primero. El segundo me queda más Z por E, I, Phi por uno. Bueno, pero no es más, es menos. Menos. Ajá. Y es uno menos E y alfa. Y bueno, a esto le tengo que sumar el término de P. Es más T, 2 1 E y delta 2 y todo es igual con cero. ¿Sale? Esto me ayuda un poco a reducir el número de elementos en mi ecuación. Digo, al final voy a tener que resolver el mismo número de incógnitas. Y de hecho, esa es como una de las preguntas, que las primeras preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Cuántas incógnitas voy a tener? Si se fijan, tengo un montón de incógnitas, ¿no? O sea, elementos que tengo que descubrir cuánto valen, pues está W, está Z, está Z, está Phi, está P, bueno, no, P2 no, sí lo conozco, alfa lo conozco,
beta no lo conozco. Entonces, si se fijan, hay un montón, ¿no? Básicamente son ocho, son cuatro ángulos. ¿Ah? Tengo variables, tengo ocho. De esas ocho variables, solo conozco tres. O sea, a ver, voy a indicar. Las que conozco, ajá, es P21, ¿sí? Conozco alfa, ajá, y conozco delta 2, ¿no? Porque tengo esas tres me indican el desplazamiento que está haciendo mi elemento. Las que no conozco es donde está toda la sopa, que es W, teta, beta 2 y Z. Entonces, hay cuatro que no conozco. Ahora recuerden, este sistema de ecuaciones lo voy a poder romper en senos y cosenos, parte real, parte imaginaria, como siempre. Pero eso solo me va a dar dos ecuaciones. Quiere decir que de las cuatro incógnitas, sí, de las cuatro incógnitas, no es cierto, cinco incógnitas, este, solo voy a poder resolver dos. Tres van a ser elementos de diseño. A ver, denme un segundo, ¿vale? Ya, perdón. Entonces les decía, cuando nosotros establezcamos nuestras ecuaciones, pues voy a tener demasiadas incógnitas. Entonces vamos a establecer cómo quedarían las ecuaciones. Vamos a ponerlas en términos de senos y cosinos. Voy a separarlas de una vez, no, para no tener que separar y luego multiplicar y luego es parte real, parte sea. Ya las voy a poner nada más parte real y parte imaginaria. Ya estamos acostumbrados, o sea, pienso que ya todos saben cómo es este procedimiento. Entonces, la primera, la parte real, me va a quedar que es W por el coseno de teta multiplica a uno menos el coseno de beta 2, ajá, más teta por el coseno de phi por uno menos coseno de alfa 2 alfa 2 todo más P21 por el coseno de delta 2. Esto es igual con cero. Luego, para la segunda, me va a quedar lo mismo, pero con seno, ¿no? Entonces me va a quedar W seno de teta menos seno de beta 2. A ver, ¿cuánto le queda? Más zeta seno de phi 1 menos seno de alfa 2. Ajá. Ay, tenemos, no, sí, sí. Más p 21 seno de delta 2 igual con cero. Ahí están mis dos ecuaciones, pero como viendo, deben de observar, pues hay un montón de incógnitos, ¿no? Este, un montón de elementos que yo no conozco. Entonces, de estas, recuerden, yo voy a tener, voy a marcar las incógnitas, las voy a marcar de incógnitas. Entonces sería W, teta, beta, zeta, phi y ya, ¿no? Entonces, tengo cinco incógnitas. ¿Se puede resolver? No.
Recuerden que necesito tener el mismo número de ecuaciones que de incógnitas. O sea, aquí está bien complicado porque hay un montón Ujú. de incógnitas. Aquí es donde entra la parte de diseño. Ustedes pueden elegir y pueden asignar a esas ecuaciones, le pueden asignar valores, ¿ok? No a todos, o sea, matemáticamente hablando, podemos decir, no es que no tenga solución, es que hay infinitas combinaciones de números que te pueden dar la solución de esta cosa. Depende de las entradas, o sea, no hay una sola solución porque está demasiado abierto el problema. Entonces es donde nosotros tenemos que proponer. Y aquí yo les hago la pregunta, ¿qué creen que sea? ¿Cuáles serían? Tengo que elegir tres variables a las que yo les voy a dar el valor. Ajá. Alfa 2, delta 2 y P21, esos ya están dados. De las que me quedan, tengo que elegir tres a las que yo les voy a asignar el valor que a mí me dé la gana. Pero sean muy cuidadosos, porque la idea es que se metan en menos complicaciones. ¿Cuáles asignarían, cuáles les asignarían valor y cuáles dejarían que el sistema se los dé? A ver, entonces, ¿cuáles consideran ustedes que simplifican más el problema o que hacen más complicado el problema? Supongan una, digan, yo quiero dar W, teta, y no sé, ahí ustedes elijan. Beta 2 podemos suponer beta 2. Necesitamos suponer tres. ¿Cuáles tres serían? Por ejemplo, aquí dice mi compañero, pues podemos suponer beta 2. ¿Qué otras dos? Aquí les doy un truco. Y a ver si con esto como que aclaramos un poquito. Eh, Vean esas ecuaciones. Ustedes ya han trabajado con ecuaciones de esta naturaleza. ¿Vale? Y cuando trabajamos con estos sistemas de ecuaciones, lo que yo les decía, siempre primero determinen contra qué se están peleando, ya después pues, ven qué herramienta usan. Si se fijan, esas ecuaciones pueden o no ser de tipo trigonométrico. ¿Por qué? Porque si estas ecuaciones, las incógnitas se quedan en los ángulos, se convertirían en ecuaciones trigonométricas. Pero si las incógnitas se, se quedan nada más en las magnitudes, entonces tendría ecuaciones de tipo algebraica. ¿Qué es más fácil de resolver? ¿Una ecuación algebraica o un sistema de ecuaciones algebraicas o un sistema de ecuaciones trigonométricas? El algebraico, exactamente, las ecuaciones algebraicas son más fáciles de resolver. Son estas donde podemos aplicar sustitución, podemos aplicar igualación, podemos aplicar suma y resta, todas esas herramientas que ya conocemos. Entonces, el sistema de ecuaciones algebraico es más fácil de trabajar. Eso significa que me conviene que mis incógnitas no sean ángulos. ¿Ah? Entonces, vamos a utilizar como incógnitas. Vamos a asignarle valores a los ángulos, que sería teta, beta 2 y phi, y vamos a resolver las longitudes, que en este caso sería W y Z. ¿Sale? Entonces voy a escribir eso, para que no se nos olvide. Entonces aquí tenemos para, bueno, no me gusta que se así como entonces vamos a hacer para poder resolver el sistema,
asignamos, ok, bueno, para poder resolver el sistema, asignamos valores a zeta, beta 2 y sí, ¿no? Y entonces a partir de eso, y resolvemos para W y Z. La magnitud, las longitudes van a ser información que, perdón, las longitudes van a ser información que vamos a obtener y los otros es información que vamos a tomar. Y tiene un poco de lógica desde el punto de vista mecánico de suponer los valores de los ángulos, porque eh, a veces sucede, recuerden que pues nosotros a veces estamos em, limitados en cuanto a espacio, ¿no? En donde restringidos en cuanto a qué tanto me puedo mover y dónde me puedo mover. Eh, entonces, pues, ¿qué nos conviene más? Pues, nos conviene más que yo determine los ángulos de desplazamiento y que ya el mecanismo solito me dé las longitudes. Ajá. Entonces, bueno, ¿qué pasaría? Yo le tendría que dar esos valores. Obviamente, pues voy a tomar valores que pues tengan cierta coherencia, ¿no? O sea, por ejemplo, veo el dibujo y pues digo, bueno, en ese espacio que parece patita de pollo, por cierto, en ese espacio, pues no le voy a dar a teta un ángulo de, no sé, 200 grados, ¿no? No me voy a complicar mi chamba, que sea como fácil, ¿sale? Y entonces, ¿qué sucede? Como ya las incógnitas se vuelven de tipo algebraico, ajá, el sistema de ecuaciones se puede simplificar. Y ya hemos resuelto muchos sistemas de ecuaciones de tipo algebraico. Entonces, ¿cómo me quedaría el sistema simplificado? Me va a quedar aquí, me va a quedar A. Acuérdense que le pueden poner la letra que se les pegue la gana. Bueno, A no, porque ya utilizamos ese. Voy a decir K. K1 ujú, por W más K2 por, perdón, Z igual a K3 y aquí K, PQ, no sé, Q1 por W más Q2 por Z igual a Q3. Recuerden que solo le estoy inventando ahí un nombre a la variable. Lo importante es que quién es K1 es todo lo que estaba en la ecuación de los reales que está multiplicando a W. Entonces, si se fijan, es muy directo. K1 es igual al coseno de teta por 1 menos coseno de beta 2. De hecho, quedó por como construimos todo, o como elegimos todo, pues quedó directo, ¿no? K2 el coseno de phi por 1 menos coseno de alfa 2. Y K3, K3 es igual a menos, es menos porque cambia de lado, P2 1 coseno de delta 2. Ok, luego para K, Q, no, Q1, misma historia, pero ahora con senos, ¿no? Seno de teta, 1 menos seno de beta 2 y Q2 es seno de phi, 1 menos seno de alfa 2. Y ya finalmente Q3 es igual a menos P2 1
seno de delta 2. Chequen que si yo en lugar de haber asignado los ángulos, hubiera asignado las longitudes, se convierte en un sistema de ecuaciones trigonométrico bien complicado. Ajá. Ah, bueno, uno de los ángulos lo tenía que asignar. Hay un ángulo que ustedes tienen que asignar a fuerzas, porque son 5 variables, tienes que asignar 3 y solo tengo 2 longitudes. Oh. Perdón. Entonces, eh, si yo dejo como incógnita 2 ángulos, con que deje 2 ángulos se vuelve súper complicado esto, porque tenemos que aplicar la técnica que ya conocemos de elevar al cuadrado, sumar, luego convertir a tangente, y ya saben, es un rollo. Y nos da, acuérdense que si se vuelve de tipo trigonométrico, por la naturaleza de esto, puede que nos dé 2 posiciones. Puede que sí, puede que no, ¿no? Eso va a estar bien complicado. Entonces, mejor dar los ángulos y buscar con longitudes. Que en una de esas, pues para examen, pues sí está padre que les dé longitudes y ustedes busquen los ángulos, pero pues, bueno, no es el caso. Y entonces, ya saben, ¿no? Tenemos que hacer las matrices, las voy a escribir. Entonces, delta va a ser igual a Q1, no sé, K1, Q1, K2, Q2, y esta va a ser igual a K1 por Q2 menos K2 por Q1. Luego sigue el delta de W. Ujú. Y esta va a ser K3 por Q, no, por K2, Q, no es cierto, Q3 por Q2, y entonces esto me va a quedar K3, Q2 menos Q3, K2. Y la delta de Z. Esto me va a quedar K1, Q1, K3, Q3. Esto me queda K1 por Q3 menos este, Q1 por K3. Y ya con estos determinantes, puedo obtener que W va a ser igual a K3, Q2 menos Q3, K2 sobre K1, Q2 menos Q1, K2. ¿Sí, está bien? Sí, gracias, pues, otra vez. Y Z va a ser igual a Q1, K1, Q3 menos K3, Q2, y el otro me va a quedar K3, Q2, ahí voy, excelente, menos, no es cierto, queda K1, Q2, K2, Q1, ahí está, ¿sale? Y entonces ya resolví las primeras 2 longitudes. Pero esto solo es la mitad del problema, porque todavía nos falta el lado derecho. Si se fijan, yo estoy haciendo un desplazamiento. Entonces, en ese desplazamiento, yo resolví como que la parte izquierda, ahora me falta la parte derecha, ¿ok? No sé si lo observan, o sea, aquí en el dibujo principal resolvimos la parte de W y Z para moverme de P21 a P2, de P1 a P2, a través del vector P21,
Pero todavía me falta el otro rama, la que va de U1 a S1 y luego a P, de U a S a P. Entonces, voy a copiarla. A ver, vamos a ver. ¿Hasta aquí nadie tiene dudas? ¿Ha quedado clarísimo? Ok. ¿Dónde encuentro estas cosas? Mm, mm, mm. Ahí está la segunda rama. ¿Vale? Entonces, esa es la que tengo que resolver. Misma historia. Va a ser todo exactamente igual. ¿Sale? Yo tengo que asignar nuevamente este, bueno, aquí no hay vector phi. Está, ¿cómo se llama el vector? A ver, no sé, ahí voy, no sé cómo. Vector, es psi, ¿vale? Y no lo indiqué. Bueno, este, bueno. Bueno, aquí un poquito, sí lo pueden saber. Ahí voy. Ahí, ahí lo- Al que me refiero, hay un desplazamiento aquí faltante que seguía, bueno, no está indicado, pero si se fijan, ahora lo voy a indicar con línea azul. Aquí hay un desplazamiento, ¿sale? Y un cambio de ángulo, un arco. Así como del otro lado está alfa 2 y la pregunta es, pues, ¿cuánto vale ese desplazamiento? Irónicamente, o bueno, no irónicamente, curiosamente también vale alfa 2 porque alfa 2 te está diciendo cuánto rotó. Si se fijan, alfa 2 es un ángulo de rotación y les está indicando cuánto se giró todo ese acoplador, todo ese triangulito, cuánto tuvo que girar. Entonces eso lo está determinando alfa 2, ¿vale? Entonces, un poco para que cuando hagamos nuestro lazo vectorial podamos seguir esa idea. Y pues misma historia que antes, tenemos que hacer el lazo vectorial. Entonces voy a ponerlo aquí. Entonces sería el vector U1 más S1 más, más T21 y esto debe ser igual a U2, ajá, más S2. Misma historia, esto ya es igual, es casi igualito. Entonces esto me queda como U1 más S1 más T21 menos U2 menos S2 igual con cero. Una de las cosas que hace que sean tantos los elementos que tenemos que suponer es el número de vectores que están formando nuestro lazo. Son 5. ¿Ah? Entonces, eso hace que sea como muy complicadillo esto. ¿Vale? Y entonces, bueno, ya cuando metemos, les damos, pasamos a su forma familiar, sería U, E, I, a este le pusimos ¿cómo se llama? Sigma, ¿no? Entonces, U, E, I, sigma, más S, E, I, 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 más P21, E, I, delta 2, menos U, y aquí mismo historia sería sigma más beta 2 y menos S, I, eh, I más alfa 2, ¿vale?
No, perdón, este no es porque dice beta 2. Ahí no. Este es, este ángulo tampoco lo conocemos, ¿no? Es el ángulo en el que está rotando está desplazando el elemento, ah, nuestro eslabón de salida. A ver, déjenme ver el dibujo para que puedan ver. Entonces sería, no lo conocemos, de hecho, sería este ángulo de aquí. Ese sí no lo conocemos. El del acoplador sí, porque es el mismo elemento físico. O sea, eh, digamos que a ver, déjenme ver el dibujo principal, para que puedan ver. Entonces, a lo que me refiero es que eh, S y Z están, pertenecen al mismo elemento material. Es un objeto sólido, es el acoplador, es ese triángulo sólido. Entonces, si Z gira una cierta cantidad de grados, lo que sea, entonces S tiene que desplazarse en el mismo ángulo. Pero U y W no necesariamente. ¿Ah? Esos son dos elementos independientes. Puede que uno gire una cantidad de grados y el otro gire una cantidad diferente, porque ni siquiera están en el mismo eje necesariamente. Se fijan, O2 está como arriba que O4. Digo, aquí fue una decisión medio arbitraria, pero entonces no puede ser el mismo ángulo. O bueno, no podría ser, ¿no? Pero la realidad es que no lo sabemos. Entonces este lo voy a llamar gamma. Ujú. Y entonces acá, gamma, gamma. ¿Ok? Misma historia, tengo que suponer algo, porque no toda la información la tengo. Bueno, esto es el concepto. Entonces no toda la información la tengo, mismo como la vez pasada. O sea, igual que la vez pasada, tengo 5 incógnitas, tengo solamente dos más bien tengo 8 incógnitas, o bueno, 8 variables. De esas 8, 3 sí las conozco, que es el valor de P21, las voy a marcar, esta sí la conozco. Delta 2 lo conozco, y alfa. Esos son los únicos conocidos. Y me quedan, si se fijan, quedan 1, 2, 3, 4 y 5 incógnitas, ¿no? Con esta gama más. Entonces, misma historia, tengo que suponer 3. E igual que la vez pasada, que es lo más cómodo, pues suponer ángulos, ¿sale? Y especialmente en este caso es importante suponer ángulos. Mm, sí se puede, pero es muy complicado que ustedes en el primero supongan distancias y en el segundo ángulos. Yo les aconsejo si tienen que diseñar algo así. Si en el primero supusiste ángulos o tú asignaste el valor de los ángulos, en el otro lado también haz lo mismo. No vayas a asignar longitudes. ¿Por qué? Hay un problema. Al momento que resuelvan las primeras ecuaciones, las del lado izquierdo, ¿no? De lo que hicimos hace rato, les va a dar unas longitudes. Si yo ahora asigno longitudes, porque se me bota la canica, puede que ya no cuadre el tamaño del mecanismo, ¿sale? Entonces, si primero supuse o asigné el valor de ángulos, después vuelvo a asignar el valor de ángulos. No vayan a hacer ahí una mezcla, porque luego se hacen como cosas bien raras y nada, se meten como en lío. Entonces, para que no tengan esos problemas, si primero asignaste ángulos, después vuelves a asignar ángulos, ¿sale? Entonces, separando, ya de una vez voy a separar la ecuación en reales e imaginarios, me quedaría U por el coseno de sigma a por 1 menos el coseno de gamma. Acuérdense que eso da porque tengo la función exponencial de ahí de- ¿qué pasó? Ajá. Ahí está. Dije, las azules y las rojas, ¿qué significan? Las azules son las que conozco, las rojas las que no conozco, ¿sale?
Entonces, son variables. Al final son las variables del problema, pero algunas las conozco y otras no. Las azules, pues son las que conozco del problema porque yo partí. Si se fijan, las azules son alfa, P y delta. Y yo me acuerdo, me voy a regresar al comienzo, es lo único que me daban. Está P1, P2, me dicen cuánto se inclinó el sistema o cuánto giró. Y pues en la línea que va de P1 a P2, pues debe tener un ángulo y ese ángulo lo puedo conocer. Entonces, esas tres son información que sí conozco. Todo lo demás, no. Entonces, les repito, tienen que suponer, y pues vamos a suponer lo más fácil. Eh, lo más fácil es suponer ángulos y trabajar con puras longitudes, ¿no? Para que las ecuaciones sean de tipo algebraico. Tiene que dar más S coseno de phi por uno menos coseno de phi. Ajá. Menos P, no es esto, más P de 1, coseno de 92 igual con C, ¿vale? Y la segunda, lo mismo, entonces, una parte buena es que sí, como ya hemos hecho este tipo de problemas un montón de veces, pues supongo que para ustedes ya es fácil identificar cómo va a ir la ecuación. Entonces, 1 seno de 92 igual con 0, ¿sale? Y les repito, vamos a suponer algunas variables. ¿Qué vamos a suponer? Ángulos. Y entonces, como voy a suponer ángulos, pues nuevamente, igual que hace rato, me va a quedar un sistema de ecuaciones algebraico. Y tengo que hacer exactamente el mismo procedimiento. ¿Sale? Entonces voy a hacer el cambio de variables, nada más para que veamos. ¿Qué más para nosotros? Pues eh, X y Y, tenemos eso. No se me ocurre que también sea P, Q, este, un pinche abecedario y no se me ocurre. Bueno, ya sé. Voy a decir que es U por P1 más S por X1 igual a Y1. Y U por P2 más S por X2 igual a Y2. Donde P1 es igual al coseno de sigma por 1 menos coseno de gamma. Ajá. Este, X1 es igual al coseno de phi por 1 menos, no sé, aquí puse phi y phi, y este es alfa. Esta es alfa de coseno de mm, alfa 2 y Y1 es igual a menos P 2 1 coseno de delta 2, que es la misma del otro lado de las ecuaciones que resolvimos hace ratito. Es exactamente la misma. P 2 es igual al seno de sigma 1 menos seno de gamma X2 es igual al seno de phi 1 menos seno de alfa 2 y Y2 es igual a menos P2 1 seno de delta 2.
Y misma historia, igualito, puedo aplicar mismos métodos, pues no me voy a complicar demasiado, solo voy a escribir como queda, ¿ah? Y entonces esto me queda que U es igual a este, X2, bueno, no, eh, ¿qué? Eh, CXY, ¿no? Entonces sería Y1 A por X2 menos eh, 2, no, sí, Y2 por X1 sobre Y1 X2, X2 menos Y2 X1. Ese es U y S va a ser T1, ¿qué era? Y1, no, Y2 menos T2 Y1 sobre T1 X2 menos T2 Y1. Ya acabamos. Ujú. Ya entonces estas son mis ecuaciones, bueno, mis soluciones. Y ya con eso ya tendríamos resuelto el problema. ¿Sale? Si asignamos los ángulos con cierta, vamos a decir, con cierta lógica, pues vamos a poder generar, al final lo que queremos es un mecanismo que genere es el desplazamiento de P1 a P2. Ajá. ¿Qué seguiría? Bueno, ¿qué faltaría nada más? U y B. Ah, bueno. No, U y S, ¿no? U y S los obtuve de el sistema que tengo ahí de ecuaciones, ajá, lo convertí a acuate que hacemos el método de reglas de Kramer. Entonces, conviertes la determinante, sacas las determinantes y al resolver las determinantes, pues llegas a eso. Solo me salté todo el paso de las determinantes para irme un poquito más rápido, ¿vale? Pero es el mismo método de reglas de Kramer que hemos estado usando desde el otro, desde velocidades. Nada, es que ya no escribí las determinantes, porque ya sé más o menos cómo van a ir y pues ya, más rápido, ¿no? Para darle velocidad. Y ya, lo que nos faltaría ya nada más es establecer, ajá, los, eh, ¿cómo decirle? Pues sí, lo que corresponde a los elementos de unión, ajá, para nuestro mecanismo, ¿sí? Es decir, los elementos que van a ir en el vector B, para que lo mostremos, es decir, la longitud B y la longitud G, que esos obedecen las ecuaciones que puse al comienzo, ¿vale? Entonces ya nada más me faltarían esos vectores. Y chequen que todo el desarrollo no depende del sistema coordenado, bueno, no depende de las coordenadas de los puntos. Ajá. Podríamos obtener las coordenadas de los puntos si quisiéramos, de A, de B, de O4, de así, en cuanto yo establezca el sistema coordenado, pues como ya lo resolví vectorialmente, ya tengo las longitudes de los elementos, pues un poco ya como que me vale que eso, ¿no? Nada más voy a hacer ya y para terminar la parte que falta, que sería ver cómo es a ver qué pasó. Ahí no encontré qué decía. Ah, este, ya nada más me falta la parte de determinar, pues, V y G, ¿vale? Entonces, V lo puedo sacar. Bueno, pues este está directo, ¿no? O sea, V es la Z1 menos C1 y G, pues, es W1 más B1 menos, menos U1, ¿no? Entonces, como que un poquito ya da flojera. Porque ya sabemos cuánto miden los vectores, ya sabemos cuánto miden los ángulos, pues ya no es necesario sumar vectorial. Nada más voy a explicar la de V, porque hay un detalle bien interesante. Me voy a ir, a ver, voy a copiarla.
Voy a explicarla, pero la misma idea la pueden hacer con G, ¿eh? La bancada. Ahí va. A ver, mm, ¿por dónde quiero poner bancada? Ah, bueno, vamos a poner por acá. No, no sé. Mm, no, 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 no. Ok. Entonces, hay un detalle, que es un detalle sencillo, pero importante, que es que, bueno, este vector o esta suma me quedaría como B por E y aquí no le pusimos ángulo. Le voy a poner, me voy a dar la oportunidad de ponerle θ3, porque obviamente nunca le puse ángulo a ese, porque cuando les dije, los ángulos de el eslabón de transmisión y la bancada, pues un poco, en este caso, en este momento son irrelevantes. Le voy a poner θ3, no lo he usado, no se confunde, y esto que sería Z es en su posición inicial, entonces esto es E y θ menos S, E, I, me parece que era psi, ¿no? A ver, porque no me acuerdo. Eh, no, es sigma. Ay, güey, no me acuerdo. Entonces no es esta, es sigma. ¿Estamos? Entonces, a ver, aquí incógnitas. Las incógnitas en este punto deben de ser B y θ3. Ajá. Entonces, me voy a ahorrar un montón de pasos o me voy a saltar un montón de pasos y les voy a escribir la parte real y la parte imaginaria. La parte real es es B por coseno de θ3 igual a Z coseno de θ menos S coseno de sigma. Y la parte imaginaria es B seno de θ3 menos igual a, perdón, Z seno de θ menos S seno de sigma. ¿Cuál es la parte interesante de aquí? Las incógnitas están las dos pegadas, ¿sí? Entonces, eh, eso dificulta un poquito el asunto. Como están las dos incógnitas pegadas, ¿ah? Tengo que, necesariamente para poder resolverlas, tengo que eliminar una de las dos. Ahora, ¿cuál eliminarían ustedes? Porque las otras ya las conozco, o sea, Z, teta, y sigma, ya las conozco, fueron lo que estuve resolviendo hace rato. Entonces ahorita necesito, ya no hay muchas soluciones, aquí no puedo suponer nada, me tiene que dar un valor directo. A ver, ¿cuál de las dos incógnitas eliminarían ustedes? La El V, Z. Z. Y es importante porque es un sistema de ecuaciones que está entre algebraico y trigonométrico. Ah, a ver, recuerden, todo sistema de ecuaciones tengo un número de ecuaciones, un número de incógnitas, y todos los métodos hacen lo mismo. Quitas una incógnita, pero quitas una ecuación. Entonces la pregunta es, ¿qué incógnita debemos de quitar? ¿La V o la teta? Ajá. Para poder resolverlo, tengo que quitar una de las dos. ¿Y cómo la voy a quitar? Ese es el chiste, ¿no? Puedo hacerlo por sustitución, puedo hacerlo por igualación, puedo hacer lo que yo quiera. Pero una de las dos se va. ¿Cuál es más práctico quitar? Más práctico sería la V, ¿no? Pero, la V. ¿Por qué la V? Por ser constante y no te metes en temas algebraicos, ¿no? Bueno, de senos. Ajá.
Ay, perdón. ¿Por qué está multiplicando? No es justificante, porque técnicamente las otras como están en los cosenos. De hecho, aquí es bien tramposo el sistema, porque si ustedes quitan la v, les queda, les va a quedar una ecuación de tipo trigonométrico. De hecho, la pregunta sería, ¿cómo le hacen para quitar la v? Lo más fácil sería hacerlo por igualación. Es decir, que de ahí yo despeje la v de las dos ecuaciones y las iguale. Pero me va a quedar una sola ecuación donde tengo senos y cosenos mezclados. Tendría que convertir a tangente, se va a elevar al cuadrado y va a ser un show. Lo más práctico es, bueno, y con eso voy a resolver teta y luego tengo que despejar para obtener v. Si se acuerdan cómo es este proceso. Entonces, se vuelve un proceso latoso, primer detalle. Y segundo detalle, ese ángulo, teta 3 pues un poco ni nos importa. O sea, realmente lo que yo quiero es la longitud de ese eslabón. Entonces, es más práctico. Igual y si sacas el ángulo nomás para completar el problema, ¿no? Pero en realidad lo que queremos, o lo interesante, lo que sería mecánicamente útil, es saber la longitud de V, porque es la longitud que va a tener como base tu acoplador. Esa sí te sirve. Entonces lo más práctico es deshacerse de teta, ajá, de teta 3. El detalle es que para deshacerme de teta 3 tengo que aplicar la misma técnica que ya conocemos de eleva al cuadrado y suma las ecuaciones, ¿vale? Por eso les decía, lo mismo van a hacer, lo mismo tendrían que hacer este, para la bancada, el mismo método. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Lo voy a hacer con este y ustedes después hacen la bancada. Eh, entonces, lo que tengo que hacer ahora es ambas ecuaciones, bueno, lo voy a hacer. Esta la voy a elevar al cuadrado y esta la voy a elevar al cuadrado. Lo que voy a hacer es deshacerme de teta 3 porque un poco ni me interesa tanto, o sea, ni es tan, bueno, sí es importante, pero no es como, eh, pues al momento de fabricar, pues un poco no te va a importar, van a ser natural, pero v sí. Y entonces cuando elevo ambas al cuadrado, la primera me queda b cuadrada coseno cuadrado de teta 3 igual a, aquí es un binomio al cuadrado, entonces me queda z cuadrada coseno cuadrado de teta más s cuadrada coseno cuadrado de esta cosa, sigma, menos dos veces z coseno de teta s coseno de sigma, y la otra me va a quedar b cuadrada seno de teta 3 al cuadrado igual a z cuadrada seno cuadrado de teta más s cuadrada seno cuadrado de sigma menos dos veces z seno de teta s seno de sigma. Lo voy a sumar ambas ecuaciones, ¿sí? Cuando sume, ¿qué va a pasar? Ahora que sumo ambas ecuaciones, sí, voy a crear una sola ecuación. Se dice b cuadrada por coseno cuadrado de teta 3 más seno cuadrado de teta 3 igual a z cuadrada por coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta más, perdón, s cuadrada coseno cuadrado de sigma más seno cuadrado de sigma menos dos veces z coseno de teta coseno de sigma
menos, menos dos veces zeta coseno de zeta, no zeta, no coseno, seno, seno, seno de, sí, sí. Y entonces aquí observo, ¿no? Por identidades trigonométricas, esto vale uno, esto vale uno, esto vale uno, ajá, y me queda b cuadrada, o bueno, solo b, porque es lo que estoy buscando, va a ser igual a z cuadrada más s cuadrada menos 2z coseno de teta coseno de sigma menos 2z seno de teta seno de teta seno, ah no, aquí me faltó la s, s seno de sigma, todo en una raíz cuadrada. Ahí está, ¿sale? Y ya con esto ya resolvimos lo que sería la longitud del eslabón de transición, que es la base del acoplador. El acoplador es ese elemento triangular que conecta, pues sí, mi eslabón de motriz y el de salida con el punto P. Ah, entonces, que es un poco lo que necesito acá, ¿sí? Si quisiera, podría obtener el ángulo, pero la verdad es que es un ángulo un poco irrelevante. Entonces, pues, pues un poco, qué flojera, ¿no? Este, pues hay de cualquiera de esas dos ecuaciones lo puedo despejar y ya, no, no, no hay más. Entonces, no sé si tengan alguna duda hasta aquí, alguna duda, alguna pregunta o algo. Y Nada, dudas, no podríamos comentarios, factorizar ahí. preguntas, nada, nada. ¿Quedó clarísimo? Bueno, entonces si ya quedó clarísimo, vamos a dejarle hasta aquí. Y la siguiente sección vamos a hacer, voy a explicar cómo sería así, el trabajo si quisiéramos hacer tres puntos. Ajá, o sea, ahorita ya explicamos qué pasa si queremos que P pase por dos puntos. Después vamos a explicar qué pasa si queremos que pase por tres. Cómo modifica eso o cómo complica eso. Porque eso es importante. Porque al final lo que queremos y lo que va a ser como nuestra meta es poder hacer que, pues, trazar una ruta, ya no solo puntos, este, ya no solo puntos específicos, sino toda una ruta que nuestro acoplador o que un punto dentro de nuestro mecanismo logre trazar toda una ruta específica. Entonces, para eso, pues necesitamos entender un poquito cómo es todo esto, ¿vale? Entonces, bueno, si no hay más dudas, vamos a dejarla hasta aquí y nos vemos la siguiente sesión, ¿vale?